En la última sesión presencial que tuvimos, hablamos de cómo Felipe II había elegido la ciudad de Madrid. También contamos algunas cuestiones relativas a la formación del monarca siendo todavía príncipe, cómo se le nombra heredero de la monarquía hispana en los Jerónimos en la ciudad de Madrid, y también cómo empieza a hacer algunos mecenazgos, como el monasterio de San Felipe el Real, en el entorno de lo que a día de hoy es la plaza de la Puerta del Sol. Actualmente sería el lugar que tenemos entre la Casa Cordero y la plaza del Marqués de Pontejos. También estuvimos citando algunas de las compras iniciales que hace en 1559, creemos ya preveyendo el aposentamiento de la corte en Madrid 2 años después, como por ejemplo la compra de la casa de campo a los Vargas, y el impacto en el primer momento que tiene la llegada de la corte a Madrid, sobre todo con la creación de la nueva cerca de Felipe II, con una función puramente arancelaria, y con la regalía de aposento y, a consecuencia de ello, la aparición de las casas amalicia en Madrid para evitar el pago de aquellos impuestos. Pero nos quedó por citar cómo fue el espacio personal donde vivió el monarca, el lugar de representación de la monarquía hispana. Hasta ahora habíamos tenido un alcázar madrileño que era un alcázar de anejos, lo habíamos ido desarrollando en base a las necesidades, sobre todo militares e institucionales, mucho más que palatinas, desde la época medieval hispano-musulmana hasta llegar a los Trastámara, con por ejemplo Juan II y Enrique IV, que citamos las pequeñas reformas que habían hecho en el alcázar madrileño. Pero cuando llegue Felipe II, la transformación arquitectónica e institucional del alcázar tendrá una categoría como hasta ahora no había ocurrido nunca antes en la ciudad de Madrid. Tal y como habíamos contado en clase, Felipe II, a través de Vázquez de Molina, había encargado hacer la compra de la casa de campo a los Vargas en el año 1559. Recordemos que en 1559 Felipe II estaba todavía en Bruselas, no se había decidido aún para la colocación de la corte de manera continua en la ciudad de Madrid. Cuando llegamos a 1560 sabemos que se van dando procesos de reforma del antiguo alcázar madrileño. Creemos que en preparación para el asentamiento de la corte. Uno de los elementos constructivos más destacados, que además se convirtió en un modelo a seguir durante el resto de la época del siglo XVI y gran parte del siglo XVII, es la Torre Dorada del Alcázar madrileño. Estuvo presidiendo el ángulo suroccidental del Alcázar hasta la quema de este en 1734. La torre encargada por Felipe II fue un proyecto que se da a Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista de Toledo había estado ya trabajando antes de 1560 en el ámbito castellano, fundamentalmente, de ahí también el apelativo, el nombre con el que se le conoce, en las reformas de la Catedral de Toledo durante las ampliaciones renacentistas. Juan Bautista de Toledo procedía realmente de los obradores del Papa en torno a San Pedro del Vaticano. El arquitecto nuevo, Juan Bautista de Toledo, en la corte madrileña y sobre todo en las obras del Real Alcázar, estaba recogiendo el testigo de Gaspar de Vega, uno de los constructores de San Felipe el Real, Luis de Vega también, y también de Alonso de Covarrubias, que había trabajado fundamentalmente en el ámbito toledano. Sus antecesores en el cargo de maestros de obras del Real Alcázar, antes de Juan Bautista de Toledo, ya habían empezado a transformar el antiguo espacio medieval de anejos en una fórmula arquitectónica renacentista. Juan Bautista de Toledo supo plasmar los gustos personales del monarca con un claro apego a la arquitectura flamenca, algo que se nota en aquello que ya comentamos en nuestra última visita, en las cubiertas de pizarra, unos chapiteles que estaban hechos a la flamenca. Va a ser también importante tener en cuenta el uso de las planimetrías italianistas renacentistas y también el empleo de los desarrollos, sobre todo en los muros, de aparejos toledanos y ladrillos de Talavera. Si recordáis, esto es lo que habíamos denominado, según vamos avanzando en el siglo XVI, el estilo herreriano, con esas tres vías:
la flamenca, la italianista y la propiamente castellana. Es interesante tener en cuenta que esto generaba un modelo bastante diferente al renacentismo italiano, pues por ejemplo destacaba en la estética exterior el uso de las policromías, el uso del ladrillo rojo, la piedra berroqueña blanca o el granito gris y los tejados de pizarra de color oscuro. Va a ser importante que uno de los rasgos más llamativos de aquella torre dorada era el elevado número de balcones, que es lo que constituye que la torre realmente va a tener ese nombre, el de dorada, pues esos balcones estaban todos hechos de bronces dorados. Se permitía además desde la torre algo para el uso personal de Felipe II. Sabemos que Felipe II tenía una afición tremenda a los pájaros, a la ornitología, e incluso en la corte en algunas ocasiones le denotan como el rey pajarero. Sabemos que desde esta torre Felipe II una de las cosas que pide es poder visibilizar muy bien toda la compra que acaba de hacer de la casa de campo, y sabemos que incluso se llegaron a colocar pequeñas casetas de aves a lo largo de algunos balcones de la Torre Dorada, incluso en el jardín que se construirá en la parte inferior. En la parte suroriental del Alcázar, Felipe II va a encargar la Torre de la Reina, que realmente va a ser terminada en tiempos de Felipe IV. Cuando se va a dar un mayor avance en la Torre Dorada es en tiempos de Felipe III, entre Felipe II y Felipe IV, en época de Juan Gómez de Mora, a partir del año 1610, a partir de los proyectos generales de remodelado, de nueva proyectualización de la fachada sur. Desde su construcción, la Torre Dorada se había convertido en el principal hito arquitectónico del Alcázar. Era un símbolo del poder real y su fisonomía y materiales fueron replicados luego en otros edificios. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Juan Gómez de Mora y Alonso Carbonell en obras como la Plaza Mayor o la Cárcel de Corte, que era la Casa de Alcaldes de Villacorte, el actual Palacio de Santa Cruz, todos habían seguido esta estética que se había iniciado con la construcción de la Torre Dorada. Ahora, en cuanto a lo que era el interior de la Torre Dorada, Felipe II sobre todo hizo valer sus gustos flamencos. Es interesante que además también colocan varios objetos y decoraciones a la italiana. Distintas dependencias del interior de la Torre Dorada fueron pintadas al fresco, sobre todo por parte de Gaspar Becerra, que lo hemos citado ya en alguna ocasión. Cuando hablamos y hicimos una introducción al Renacimiento madrileño, habíamos citado a Gaspar Becerra, que algunos historiadores del arte en España, a principios sobre todo del siglo XX, llamaron el Miguel Ángel español, sobre todo por dedicarse al ámbito pictórico, escultórico y al ámbito arquitectónico, un polímata en el mundo castellano. Gaspar Becerra era muy buen conocedor de la pintura a la romana y consigue hacer unos frescos italianistas de corte renacentista bastante interesantes. Más tarde, Giovanni Battista Castello y el Bergamasco, que había venido a pintar en el Escorial y había llegado a España en 1567, se suma también en la realización de pinturas en el interior de la Torre Dorada. Este último pintor, el Bergamasco, recibió la ayuda de su hijo, de Fabrizio Castello, y de su hijastro, que era Niccolò Granello. También participaron en su obrador y en la realización de los frescos Francesco y Giovanni Maria d'Urbino. Todos ellos eran pintores de origen italiano, lo que le da un desarrollo italianista y renacentista muy importante a la Torre Dorada en sus interiores. Les acompañaron en esa parte más destacada, porque era la que se veía desde el exterior, algunos doradores, especialmente encabezados por Francesco da Viana, y también sabemos que participó un estuquista que era Pietro Milanese, todos también de origen italiano. Trabajaron algunos artistas castellanos, por ejemplo sabemos que participó en los trazados generales de la torre el vallisoletano Francisco de Salamanca, que estuvo luego trabajando en la corte madrileña hasta el año 1573. Se responsabilizó fundamentalmente de todos los trabajos de carpintería, ya no solo de la Torre Dorada, sino de gran parte de las reformas que se estaban llevando a cabo en el Alcázar madrileño. Además de su valor artístico, decorativo y arquitectónico, la Torre Dorada tiene una relevancia histórica y política
fundamental. Es el lugar donde Felipe II tuvo su despacho real, el cual van a utilizar luego todos sus sucesores en época de los Habsburgo, así como algunos de los regentes de la corte española, razón por la cual también la torre se conocía como la Torre del Despacho o la Torre Alta. En el primer tercio del siglo XVII, Felipe IV colocó en una de las plantas intermedias de la Torre Dorada su biblioteca personal. Sabemos que él la denominaba como su animi medicamentum, sus medicinas del alma, tal y como rezaba un viejo mote que figuraba a la entrada de la biblioteca. En cierto sentido, el embrión de lo que mucho más tarde sería la gran biblioteca pública de la corte española comenzaría a ser una especie de estudio biblioteconómico personal del rey y de los más cercanos en su corte. Felipe IV quería tener una colección accesible y cercana para su uso cotidiano. Su obra, pues podríamos decir que no pretendía rivalizar con la Laurentina, la moderna biblioteca de Alejandría, con que Felipe II habría tratado de resumir y compendiar todo el saber de su tiempo. Al contrario, esta era una biblioteca dispuesta en torno a los gustos privados del monarca. Luego no tenía un carácter de sapiencia preenciclopédica, menos ambiciosa, por ejemplo, que la del Escorial, que ya había inaugurado su abuelo Felipe II. Estaba desprovista de las grandes colecciones de clásicos en latín, griego o hebreo. Por ejemplo, sabemos que Vicente Carducho la describe en sus diálogos de la pintura, en 1634, como una biblioteca en lenguas castellana, francesa e italiana, es decir, era eminentemente cortesana. Al parecer, sus libros estaban lujosamente encuadernados de manera uniforme en estantes dorados y estaban divididos en materias, con un gran protagonismo para la historia y la poesía, pero también con algunas secciones correspondientes a arquitectura, al mundo de las esferas y a la cosmografía. Los especialistas hablan de 2 bibliotecas realmente dentro del Alcázar, y en todo caso lo que es seguro es que los libros ocupaban siempre estancias privilegiadas, incluso en las que estaban más allá de la Torre Dorada, compartiendo techo con otras colecciones reales de joyas, instrumentos científicos, lo raro de la naturaleza del orbe, frescos de la Metamorfosis de Ovidio, pinturas y planos de los reales sitios. Junto a la Torre Dorada estaba el despacho del rey, como hemos comentado antes, por lo tanto damos por hecho que gran parte de los contenidos que había eran de carácter o bien político o para el entretenimiento personal de los monarcas. Además de la Real Biblioteca, sabemos que temporalmente, durante la época de Felipe II, a partir de su fundación en Lisboa en 1582, estuvo funcionando en algunas dependencias de la Torre Dorada la Real Academia de Matemáticas. Había sido fundada por Juan de Herrera y tuvo a partir de mediados de la década de 1580, es decir, después de un breve paso por la Torre Dorada, sus propias dependencias en la calle del Tesoro, cerca de la puerta de Balnadú. Debido a la importancia que tenía como símbolo de poder y por las grandes decisiones que se tomaban en su interior, la Torre Dorada albergó piezas de arte de gran importancia, además de muchísima documentación, con 2 espacios de archivo, lugares oficiales, coreografías, cartografías, como por ejemplo las 16 coreografías y cartografías de Pedro de Teixeira, que colgaban de sus paredes a principios del siglo XVII. En el ámbito de la pintura, la torre dio cabida a una famosísima colección de desnudos. Sabemos que las Venus eran apreciadísimas tanto por Felipe II como luego por su hijo Felipe III. Algunos de los cuadros que tenemos también relatados estaban en el área del oratorio, donde había cuadros de Alberto Durero, de Luca Giordano o de Giuseppe Leonardo. A todo ello hay que añadir el llamado cubillo de las trazas. Era un salón donde se custodiaban varios dibujos encargados por Felipe II con las plantas y alzados de los reales sitios. Además, la torre destacó en materia científica, más allá de, como comentábamos hace un momento, con el Real Gabinete de Matemáticas de Juan de Herrera,
porque aquí estuvo el taller de uno de los ingenieros más importantes de la segunda mitad del siglo XVI, Juliano Turriano. Hablaremos de él largo y tendido cuando contemos todo lo relativo al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Se dedicó no solamente a ser ingeniero y matemático, sino que, por ejemplo, desarrolló algunas de las labores reales para Felipe II, como el cargo de relojero. Todo esto a nivel arquitectónico y especialmente a nivel documental y el patrimonio que conservábamos en el interior, como decíamos al principio, cuando llegue la Nochebuena del año 1734, arderá. Por eso, a día de hoy, para la reconstrucción de la Torre Dorada, seguimos teniendo algunos problemas grandes. Nos falta muchísima información y carecemos de grandes documentaciones relativas y sobre todo de manera directa que nos narren de primera mano cómo fue la construcción, cómo era la estética y muchos de los bienes que albergó este espacio tan importante para el Madrid de Felipe II y para todo el siglo XVII. A los pies de la Torre Dorada podemos encontrar el Jardín Secreto. Esta es la catalogación, además, que le dan en los propios documentos de la corte de Felipe II. Ellos lo denominan a la italiana, el Giardino Secreto. El anejo a las habitaciones del monarca hacía que fuera uno de los espacios ajardinados más importantes de toda la corte. Sabemos que se había reservado todo el ala occidental del Palacio Felipe II para, como comentábamos, tener unas buenas vistas sobre el Manzanares, la Casa de Campo y la Sierra del Guadarrama. A pesar de su ubicación junto a la transitada plaza del Palacio Real, más o menos donde tenemos a día de hoy la Plaza de la Armería, pasaba completamente desapercibido, pues estaba completamente oculto por un muro, ya que estaba en una cota de nivel inferior, estaba protegido por ese muro de todo el gentío y del ruido y el trasiego de la plaza de Palacio, de los espacios en la fachada sur. Todo ello convirtió este jardín en uno de los lugares favoritos de Felipe II. Sabemos que tenía una superficie de unos 1000 metros cuadrados, distribuidos en una planta cuadrangular de tipo hipodámico, a la renacentista, que quebraba en el lado norte un trozo del jardín, la base de la Torre Dorada. Estaba formado por dos caminos ortogonales que se cruzaban y que daban lugar a 4 grandes cuadrados, a 4 grandes parterres, 4 partes de tierra, sería el ámbito etimológico del concepto jardinístico del parterre. Cada uno de ellos tenía una fuente en el espacio central. En el cruce, además, había una quinta fuente de mayor tamaño que todas las anteriores en cada uno de los parterres. El jardín se comunicaba con el alcázar por medio de la galería del cuarto del rey, que sabemos que estaba finalizada por el año 1586. Enlazaba la Torre Dorada con una de las torres que flanqueaban la entrada principal al edificio, tal y como se puede apreciar en muchos de los dibujos que estáis viendo, que son casi todos del siglo XVI, principios del siglo XVII. Pese a la importante diferencia de cotas de altura que había, también estaba conectado con toda la zona de lo que ellos llamaban el parque o el tendido, que es donde a día de hoy tenemos los jardines del Campo del Moro. Recordad, realmente no estaban construidas las terrazas, sino que era un auténtico cortado, era un barranco lo que teníamos en aquella zona. Todo esto estaba conectado con el área del Manzanares a través de una serie de pasadizos horadados en el muro de contención. Imitaba los modelos de las almudainas, recordad, aquellas pasarelas y pasajes que habíamos visto en el Alcázar madrileño desde la época medieval. Debido a la disposición del jardín y del citado muro, la plaza de Palacio no abarcaba la totalidad de la fachada del Alcázar, como podéis ver en muchas de estas imágenes, sino que únicamente estaba en la parte oriental, la plaza, precisamente donde más visible eran los primitivos elementos medievales, luego quedaba la parte de la reforma renacentista algo oculta a los ojos del populacho. Quedaba fuera de su ángulo el sector más espectacular del palacio, donde se elevaba la majestuosa Torre Dorada. Ahora, desde el otro lado del río Manzanares, desde las cotas bajas de Las Vegas, sí que se podía apreciar la Torre Dorada y las reformas. Durante el reinado de Felipe IV, a mediados del siglo XVII,
fue construida además una nueva fachada en el Alcázar, como citábamos antes, dirigida a la construcción por Juan Gómez de Mora. Más tarde, ya en tiempos de Carlos II, se intervino sobre la plaza, ampliándola hacia el oeste y dotándola de galerías, significando, por ejemplo, la desaparición de gran parte del Jardín del Rey. Luego es un jardín que básicamente va a ser transitado, desarrollado y empleado en las cortes de Felipe II, Felipe III y el reinado de Felipe IV. Uno de los documentos gráficos más famosos que tenemos de este jardín es el proyectado por Juan Gómez de Mora. Se hizo el documento, la planimetría, para levantar un paredón en la barranquera del Campo del Moro, en el que quedaba reflejada toda la planta del jardín. Podéis ver ahora el material del que os estoy hablando, es lo que se llama habitualmente el plano del paredón del parque. Es importante tener en cuenta que el Jardín del Rey era conocido también con el nombre del Jardín de los Emperadores, por los bustos de césares romanos, desde César a Domiciano, que decoraban todo el recinto. Les acompañaba además en el centro una representación de Carlos V hecho por los Leoni. Es un bronce de tipo colosal que se denomina como Carlos V aplacando el furor, donde aparece Carlos V con su gran armadura pisando la cabeza de un protestante. Era una significación, un símbolo en torno a las guerras de religión en el Sacro Imperio Romano Germano. Además sabemos que en el jardín había una copia de la escultura clasicista del Spinarius, una escultura de época helenística, pero realmente lo que tenemos aquí era una copia del siglo XVI. La colección reunía obras clásicas y renacentistas y estaba compuesta por dos series en cuanto a las esculturas que encontrábamos en aquel jardín. La primera serie había llegado en 1562, era regalo del cardenal Giovanni Ricci de Montepulciano, que había sido un regalo personal a Felipe II, y la segunda colección había llegado en 1568, nada más y nada menos que de manos del Papa Pío V. Los bustos de los Césares se reparten en la actualidad entre el Museo del Prado y en el Palacio Real madrileño. Ahora, de todas, como os decía, la que destaca de una manera preponderante es el Carlos V dominando el furor de León y de Pompeyo Leoni. Fue fundido entre el año 1551 y 1564 con trabajos sucesivos y hasta 3 copias diferentes. Conservamos a día de hoy 2, una en el Museo del Prado, en la glorieta, en la rotonda de Goya, y la otra en el Salón de Alabarderos del Palacio Real madrileño. La estatua además sabemos que luego durante algún tiempo estuvo en el jardín de la ermita de San Pablo, estuvo en el Palacio Real de Aranjuez, en el Buen Retiro, antes de llegar al Museo del Prado, que es la que habíamos tenido realmente en el jardín del Rey. Junto a los ornatos clasicistas, como los bustos de Césares, o por ejemplo la escultura de Carlos V, sabemos que había otros elementos de corte castellanizante. Hay constancia de la presencia de ladrillos toledanos en el solado, que posteriormente fueron sustituidos por guijarros, y también teníamos azulejos pintados en todos los zócalos, que seguían la tradición hispano-musulmana, dándole un carácter más local, más allá de todas las referencias y colecciones italianistas que teníamos en el jardín imperial, en el jardín del Rey. Otra de las aportaciones de Felipe II al Real Alcázar fue la creación de la Real Armería. Tuvo una disposición en la testamentaria de Felipe II, quien en su testamento en 1594 y en el codicilo de 1597 ordenó que la armería no pudiera ser vendida después de su muerte, según era costumbre, pues se utilizaba habitualmente aquel dinero después de la venta para pagar las deudas terrenales y espirituales del difunto. El 6 de marzo de 1594, Felipe II ordenó en su testamento que al príncipe Felipe se dé libremente un diamante rico que yo había dado a su madre, y de todo lo demás que me pertenece, y dejare fuera de lo del armería
caballos y pinturas y otras cosas ordinarias que quedaren puestas en las casas, que también le doy libremente, pareciendo que serán buenas para el servicio del príncipe don Felipe mi hijo y de nuestros sucesores, le sean dadas y las pueda tomar en su precio y valor moderado a arbitrio de mis testamentarios. Con esto se estaba consiguiendo perpetuar no solo las armas de Felipe II, sino todas las que él había guardado de su padre, de Carlos I, el emperador, Carlos V. Con ello vinculó la armería Felipe III al futuro Felipe III y a sus sucesores, evitando que la colección pudiera ser vendida en almoneda pública. El 23 de agosto de 1597 se confirmó su última voluntad en el codicilo de su testamento, pero en esta ocasión se especificó el contenido de la armería como todo lo que en ella se hallare, de la misma manera que está puesto en su sala en Madrid actualmente, y con los aderosos de caballos, tanto jaeces de la jineta como guarniciones de la brida cubiertas, y lo demás que entre ambas sillas tocare que está en el guadañé. Esto es una cita literal del codicilo del testamento de Felipe II, donde se dan especificaciones de cómo colocarlo en la Real Armería. Estas disposiciones y el haber sido respetada por sus descendientes implicaron que la colección de la corona está considerada como una de las más importantes en toda Europa. Creemos que la decisión de Felipe II de mantener unido todo este conjunto de armas se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, la armería tenía un gran valor simbólico para la monarquía hispana y además de un valor sentimental, tanto por ser una representación dinástica de la Casa de los Habsburgo, como por contener además las armas del emperador, a quien se había convertido en un símbolo de admiración y un modelo a seguir. En segundo lugar, además, se trataba de una colección excepcional de armas de lujo. Hay que tener en cuenta que casi todas ellas estaban hechas en armerías centroeuropeas, y esto le daba un valor excepcional en términos materiales. Además, los sucesores de Felipe II fueron enriqueciéndola con parte de sus armerías personales y con otras armas de diversa procedencia. Con todo, no se trata de una colección dinástica en sentido estricto, ya que en ella no se han preservado todas las armas pertenecientes a los monarcas hispanos, ni había una voluntad determinante de que así sucediera. La historia de la colección está jalonada por entradas y salidas de diversos objetos relativos siempre al ámbito bélico, resultado de las diversas circunstancias, como por ejemplo las dos armaduras de Carlos V y Felipe II, regaladas por este último al archiduque Fernando del Tirol para la famosa Armería de los Héroes en el castillo de Ambras en Innsbruck, una de las colecciones también más importantes que tenemos de armería en todo el ámbito europeo. El hecho de existir cierta continuidad en la representación más o menos precisa de los diferentes reinados le ha conferido cierto carácter dinástico, pero todo eso está derivado de la formación a lo largo del tiempo, no porque hubiera una clara voluntad o una norma que así lo indicara. La decisión de otorgar un trato preferente a la armería se remonta realmente al fallecimiento de Carlos V, el 21 de septiembre de 1558, pues ya a finales de 1559 se había hecho saber a los testamentarios de Carlos V, es decir, Felipe II, que el emperador había tomado la decisión de tomar para sí la armería. El precio final de aquella armería se fijó en 12.000 ducados, una cifra que era muy ventajosa para Felipe II. La armería del emperador había llegado en su mayor parte desde Bruselas a España, a través del puerto de Laredo, en Cantabria, en septiembre de 1556, y desde allí había saltado a Valladolid, y de Valladolid se establece luego en Madrid a partir de julio de 1562, un año después de que Felipe II se asentara en la ciudad de Madrid. El edificio fundacional de la Real Armería de Felipe II en el Alcázar madrileño era una planta rectangular con dos niveles y un tejado a dos aguas abordillado y frontones escalonados en ambos testeros. La planta inferior estaba destinada a las caballerizas, tenía 3 naves, mientras que la planta superior, que era donde estaba realmente instalada la armería, era completamente diáfana. El interior de la sala estaba terminado arquitectónicamente por 1500
1065, y además sabemos que estaba encalado y decorado con un zócalo de azulejos de Talavera, procedente del alfar de Juan Flórez. Las armas se custodiaban dentro de grandes cajones de madera, es decir, grandes armarios parecidos a una especie de guardarropías. La distribución de las armas en las salas fue pensada de manera concienzuda. Las armas de mayor categoría se guardaron dentro de los cajones, las armas de fuego, la ballestería y en menor medida algunas armas blancas y las de asta pequeñas eran lanceras, sobre todo, que se colocaban sobre las ventanas. Las restantes armas de asta ocuparon los testeros de la sala y de los cajones, y en el testero occidental destacaban 2 pequeñas piezas de artillería, así como, por ejemplo, 4 piezas muy curiosas, que eran trineos con guarniciones de tiro. Todo esto, a día de hoy, podemos seguir admirándolo en la Real Armería madrileña. Algunas de las piezas más simbólicas que había eran los cajones, que custodiaban armas de especial interés para la dinastía, como por ejemplo los trofeos de las batallas de Mühlberg y Pavía, ganadas por Carlos V, o en el que se agrupaban las armas de personajes legendarios o de cierta importancia simbólica, como el estoque de ceremonia de los reyes católicos, el estoque enviado por Clemente VII al emperador Carlos V, las armaduras enviadas a Felipe II por el shogun japonés Toyotomi Hideyoshi, o las espadas atribuidas al Cid, al Gran Capitán, a Roldán y a Boabdil. Con esta Real Armería, la Torre Dorada y el Jardín del Rey, el jardín italiano, el jardín secreto, se hizo un auténtico empoderamiento de la monarquía de los Habsburgo, de la corte española, en su espacio de poder, en su área de representación básica, el Real Alcázar madrileño. Seguiremos hablando de las sucesivas reformas que se vayan dando en el Alcázar a lo largo de los tiempos de los Habsburgo y más adelante con la llegada de los Borbones hasta 1734.